bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con el poeta dominicano Frank Báez. Buenas noches. Buenas noches, Ramón, y buenas noches a todas las personas que nos escuchan, a todos los seguidores de Archipiélago Histórico. Y buenas noches a ti, Ramón. Sí, contentísimo de estar por acá. Sí, muchas Hace, gracias por hace la tiempo invitación. estaba esperando. Es una persona bastante accesible, así que no pasé trabajo encontrándolo. Y me gusta porque hago el comentario porque es como su poesía. Es una poesía bien accesible, bien natural, bien familiar. Entonces, así mismo es la persona detrás de lo que escribe. Y para mí fue hasta cierto punto sorpresivo la facilidad con la que yo pude dar con el contacto y la facilidad con la que me dijo que sí, perfecto, lo vamos a hacer. Así que muy agradecido por eso. Bueno, claro, tú eres boricua, somos hermanos, como es un pájaro de dos alas, como hablaba Martí. O sea que, claro, sí, sí, para mí es un honor. Y además te digo algo que me Ajá. parece interesante, la idea de eso, archipiélago histórico, esa idea de pensar el Caribe como un espacio, eso lleno de historia y de pasado. Creo que es muy importante porque estamos viviendo muy en el presente, estamos viviendo en el presente del indicativo y a veces necesitamos reflexionar sobre, bueno, sobre lo que ha ocurrido en esta zona que me parece que es muy rico y muy interesante. Sí, me hace pensar en una película cubana que yo he mencionado en varias ocasiones, Memoria del Subdesarrollo. Mm, Entonces, sí, en esa película, no sé si la has visto, sí, claro, sí. este, él hace un comentario, el protagonista en algún momento, refiriéndose a los cubanos, que el cubano está demasiado preocupado por vivir en el presente y nunca toma en consideración el futuro. Entonces, yo digo, bueno, eso no necesariamente es aplicable a los cubanos solamente. Yeah. Y no sé por qué el comentario me hace pensar en eso, porque es verdad, tendemos mucho a mirar nuestra realidad, quizás porque está plagada de problemas y no nos deja necesariamente mirar el pasado para estudiarlo bien, ni muchísimo menos aspirar a un futuro mejor, porque estamos tan ocupados con tantos problemas a la vez, a Yeah. nivel nacional y a nivel regional también, que bueno. Pero vamos a hablar de la poesía, porque esto es un episodio bien interesante. Es el primer poeta que yo traigo a Archipiélago Histórico. Yo naturalmente he leído el trabajo, o sea que no fue que yo busqué, vamos a buscar un poeta caribeño, no, 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 es que yo conozco el trabajo de Frank Baez. Le estaba comentando en una de las conversaciones que tuvimos anteriormente que a mí me gusta mucho un poema sobre alguien que le robó la computadora a la hermana. Sí, sí. Ese poema, no sé por qué se queda en mi mente, pero me gusta la naturalidad que tienen. No son, cómo le diría? Am, no son como quechones en nuestra jerga puertorriqueña. Es algo que no es pretencioso, no es muy, oh, es Yeah. algo bien natural, que uno, ok, perfecto, esto yo lo entiendo y lo siento como si lo viera. Háblanos, por favor, un poco más sobre esa forma particular de hacer poesía. Bueno, sí, Ramón, y qué bueno que te gusten. Yo creo que tienen mucho de esa tradición de la poesía de conversacional, ¿no? En donde se entabla un diálogo, en este caso con el lector. Eh, y bueno, gran parte de los poemas juegan un poquito con eso, juegan siempre, constantemente. Y es tener siempre en cuenta de qué manera tú vas a fascinar al lector, porque siempre hay una búsqueda ahí. No quiero decir que siempre, ni en mi caso, ni creo que el de la poesía, el de esa relación así con el lector, porque hay otra poesía que es una poesía exploratoria, en donde hay un barroquismo del lenguaje, en donde el poeta empieza a delirar con imágenes y con ritmos súper interesantes, muy barroco, como digo, muy cargados
de recursos literarios. Pero en mi caso, mucha de la poesía tiende más a lo otro, un poco a comunicar, ¿no? A comunicar experiencias, a comunicar sensaciones, a comunicar la extrañeza, eso de vivir en el Caribe, como tú bien señalas. Eh, pero si tú supieras que últimamente he estado pensando mucho en eso del lenguaje, de ese, no sé si con la edad me ha venido como esa gana de trabajar barroquismo, me he puesto a escribir sonetos, me he puesto como a jugar un poquito con eso. Creo que tiene que ver también con buscar nuevas expresiones, alimentarte, ¿verdad? Y tratar de encontrar nuevas formas para seguir expresándome, ¿no? Ujú, Pero qué bueno que, sí, qué bueno que señala eso, porque hay una intención, sí, muy marcada en eso, en comunicar, en tener, hay un verso de Baudelaire, que es un poeta francés que me gusta mucho. Él hablaba del lector como mi hermano, mi semblante, ¿no? Entonces es un poco como hablar a esa gente, a esa cara que está del otro lado del espejo, cuando te mira en la ujú. mañana, ¿no? Entonces hay un poco de eso, claro, sí. Hace poco veo que estuvo en India. Sí. ¿Cómo es para un caribeño, para un dominicano ver ese país de cultura y de historia tan antigua? O sea, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo experimentó? Bueno, de diferente manera, primero, claro, como un caribeño, un dominicano, como yo también que estaba fascinado con esa cultura hace mucho tiempo. Fue mi primer viaje, yo no conocía anteriormente y bueno, y quedé fascinado como le pasa a la mayoría de la gente. Es muy raro que alguien quede indemne, ¿verdad? Como que no le sorprenda llegar a esa cultura, enfrentarse a esa inmensidad, porque primero yo diría que lo más impresionante para nosotros, los caribeños, es Ujú, la inmensidad de ese país. Estamos hablando del país, actualmente el país más poblado del mundo y que tiene unas dimensiones que son increíbles. O sea, yo me acuerdo que me tocó ir a Calcuta, de Delhi, ujú, y el vuelo de Delhi a Calcuta es como un vuelo de acá a Nueva York. O sea, y tú lo piensas que, bueno, estamos en el mismo país, pero las distancias son enormes, y eso, la cantidad de gente, la cantidad de idiomas que se hablan. O sea, hace poco estaba leyendo y son alrededor de, oficiales son como 21 o 24, pero se manejan 121 lenguajes. O sea, es una cosa bestial, enorme, que uno, y eso fue lo que me enfrenté, inmediatamente llegué, y lo que me fue sorprendiendo, y también otro elemento que me llamó mucho la atención fue esas disparidades, esas desigualdades también. Hay lugares que se nota la plata y hay que hay mucho dinero, ¿verdad? Y hay otros que se nota la ujú, miseria de gente que está viviendo al límite. Que bueno, eso pasa en otros países también. Pero allá es muy marcado porque las diferencias son por la inmensidad, por la grandeza, se aprecia más. Y tú sabes, son como la ley de lo contrario. Aquí tú tienes la comida que es súper picante, que muy abundante, ajá, eh, que inmediatamente tú comes, hay como un ritual de esa comida, pero también tú tienes gente que hacen ayunos, que dejan de comer por un montón de tiempo. Entonces siempre hay como ese juego de contrarios, ¿no? Entonces, él lo puede ver en la comida, lo puede ver en la misma cultura constantemente. Y claro, te fascina, te sorprende, ¿no? También la religión, por ejemplo. Uno tiene claro que allá están divididos entre los musulmanes y los hindúes, ¿verdad? Pero además tú encuentras un montón tienen cristianos, tienen ¿cómo se dice? El jainismo, ¿no? budista. Sí, hay Ah, también sí. una parte budista, pero las más fuertes serían eso, los Sikhs, por ejemplo, también, Ujú, de otro lado. Entonces tú tienes un montón de formas de creer en el más allá o de organizarse como sociedad
que eso mismo, la idea de las castas, por ejemplo, que nosotros, que solamente ocurre allá de esa manera. Entonces son tantos elementos diferentes, o sea, hay tantas semejanzas con nosotros, ¿verdad? Que son las semejanzas de ser humano y estar en un pedazo de tierra, pero al mismo tiempo son tan distintos. Por ejemplo, yo estaba pensando hace poco en cuando hablan de la antigüedad en la India, cuando nosotros hablamos de antigüedad estamos hablando del descubrimiento de América siempre. Fíjate, pero cuando Bueno, se habla de antigüedad, exacto. espera 5.000 años, espera 4.000 años, por lo menos 6.000 años. Entonces son Ujú. esa profundidad de esa cultura que a veces sorprende y asombra, ¿no? Y Sí, es eso, una cultura que ha tenido continuidad a través de los ah, años. No, no como acá que hay una interrupción bien marcada a partir de allá de los colonizadores eh, generalmente, aunque no es lo correcto, se tiende a hablar de la historia de las Américas partiendo de ese punto, sin necesariamente tomar en consideración nuestro pasado indígena, que es bastante sí, rico y sí. antiguo también. Y que una lección que tenemos, porque realmente se sabe tan poco, lo que se pudiera saber, se sabe tan poco, y últimamente, constantemente nos vamos dando cuenta que a veces hablamos de los taínos, pero anterior a los taínos aquí había unas civilizaciones. Entonces, a partir del estudio de la arqueología, a partir de ese tipo de cosas, vamos a seguir encontrando y nos vamos a seguir topando con ese pasado. Entonces, como tú dices, que ese pasado es realmente el futuro, porque en ese futuro es que nos vamos a dar cuenta quiénes éramos hace, hace 1.000 años, ponte, o algo así. Entonces, sí, es fascinante. Y lo bueno también, Ramón, Ujú, de que ese tipo de cultura inmediatamente tú llegas y empiezas a leer, a investigar, a preguntar, yo creo que te ayuda muchísimo a entender la de uno, ¿no? La cultura de uno, porque empiezan ciertas comparaciones, ciertas cosas, mira, aquí pasó tal cosa, y cómo tú puedes traducir eso a los términos caribeños, cómo, por ejemplo, allá, así como yo hablaba de la plétora, de la cantidad de religiones que tienen, igual de cultura, la cantidad de culturas que convergen allá, como mencionamos eso, mencionamos a los hindúes, ¿verdad? Lo que entendemos por hindúes, que también es un conglomerado grandísimo, pero también tú tienes los musulmanes, tú también tienes los sikhs, también tiene una parte cristiana, también tiene toda esa influencia inglesa, ujú, del ujú, rock británico, ¿no? Y tiene influencia persa, tiene influencia de toda parte, un sitio donde convergen tantas culturas distintas y que no solamente convergieron en un momento, sino que continuamente en la historia fueron entrando y saliendo, fueron cambiando los actores, entraban nuevos actores y resulta realmente fascinante. Entonces, volviendo a lo que te decía, nos hace pensar en nuestra cultura, donde se han dado eso, donde se ha dado esa influencia árabe, donde se ha dado esa influencia africana, de diferentes espacios africanos, ujú. norteamericana, más reciente y constantemente de cómo vienen y salen esos actores. Entonces, yo creo que también llegar a ese espacio te ayuda a comprender más el de uno, ¿no? Sí. Yo me imagino que debió haber sido abrumador en muchísimas ocasiones. Yo sé que yo por lo menos me hubiese sentido abrumado porque Ay, donde quiera que uno mira hay gente. Es como que es bien difícil estar solo en un sitio en India, me imagino. sí, no, es imposible. Tú sabes que había una cosa que decía Carlos Monsiváis, él decía que uno de los grandes dilemas en México es que no hay un momento en que tú no tengas una persona detrás de ti, caminando por la calle de Ciudad de México, él hablaba de Ciudad de México. Entonces Ajá, tú piensas en Delhi, hay un sitio en Delhi que se llama, wow, se me fue el nombre, pero queda en el área que se llama Old Delhi y es como una especie como de boulevard. Shandy Walk, yo creo que se pronuncia, perdón, pero no me acuerdo bien. ajá, Y es una ajá. cosa impresionante, ríos y ríos de gente. Yo pensaba en los mítines, como en muchos mítines, así. La referencia más grande que uno tiene es la salida de un concierto o de un mítin o de algo parecido. Y era Ajá. gente, gente, gente. Y yo decía, "Ay, ¿cómo puede ser? Tú un martes. Y era un día normal que la gente salía Un de compras. martes, no era ni fin de semana.
era un área comercial y la gente sencillamente iba y compraba. Pero entonces era, tú decías, ¿cómo puede haber tanta gente? Mm, Entonces, claro, esas dimensiones, esa cantidad te trastornan, juegan con tu cabeza, ¿no? Y, y claro, claro, claro. También eso te hace pensar mucho. En mi caso, y te confieso eso ya en onda personal, ajá. me sirvió muchísimo porque yo decía, ¿cómo yo me hago problema acá en Santo Domingo, me quejo, me critico y demás cuando lo de acá es insignificante comparado con esto? Mira la cantidad de gente que hay aquí. Y aquí con tan poquita cantidad de gente uno se hace lío, uno se complica y todo eso. Entonces te pone en Ujú. perspectiva, realmente, te pone en perspectiva de que uno es prácticamente una motita de polvo en el mundo, uno es el equivalente a eso. Y yo creo que sirve como lección de humildad y también eh, para comprender el mundo, para comprender el universo y el lugar que uno ocupa en eso, con relación a esos espacios, ¿no? ¿Saldrán unos versos próximamente inspirados en la experiencia en la India? Sí, yo creo que sí, Ramón, porque al final uno escribe de eso, uno llega a los sitios, se inspira. Las ciudades a veces son como, en mi caso, como las mujeres, que uno llega, se enamora, ¿verdad? La ve, queda así como prendado y escribe algo sobre eso. Yo creo que las ciudades funcionan también así. O sea, hay como esa relación sensual además, porque tú sientes el abrazo de una ciudad. En este caso fue un abrazo muy pegajoso, sudoroso, largo Ajá. y Sí. que abarcó demasiado y fue un apretón bien duro porque esa ciudad era demasiado, demasiado impresionante. Bueno, todas las ciudades que fui allá, que fueron Delhi, Agra, Ujú. Calcuta y Jaipur, que son ciudades, cada una de esas ciudades debe tener 20 millones de personas, por lo menos. Wow. Son cosas Wow. impresionantes, sí, son cosas muy Sí. impresionantes. Pero yo escuché recientemente que aquí en la, bueno, aquí, lo que pasa es que yo hablo así porque a veces yo siendo caribeño siento como si todavía estuviera así en el Caribe, entonces lo hago Uh, uh. inconscientemente, pero alguien me había comentado hace poco que Santo Domingo es la ciudad más grande ahora mismo del Caribe, en Sí, términos de sí, área, en términos de que se está construyendo sí. demasiado, se está extendiendo mucho. Ujú. Y en términos de población también. Sí, sí, la ciudad ha crecido comunalmente. O sea, Santo Domingo no cabe un alfiler prácticamente. Y nos estamos enfrentando a una crisis que puede ser una crisis medioambiental. Por ejemplo, hay un problema de agua, de distribución del Ajá, agua, que cada vez más caótico. También de eso, de explosión demográfica. O sea, yo ahora venía de un espacio para otro ajá. y, o sea, aquí tuvo que meterse a la policía en medio para tratar de romper. Usted dice tapones también, ¿verdad? Sí, tapones, ajá, Hablan de tapones. Entonces, para tratar de sí, romper los tapones, tuvimos que tomar la autopista de la dirección contraria. Entonces, es que no, ya esto no se soporta y aquí siguen trayendo carros internacionales, siguen vendiendo, siguen haciendo ferias de carros, vendiendo con ofertas y ¿dónde tú metes todos esos carros? ¿Qué opción hay? Entonces, una sí. ciudad que creció mucho, que nunca se planificó, como está Eso creciendo. iba a decir. La Sí, planificación importante. claro, entonces ahora estamos viendo estamos jugando con las consecuencias. Hace poco hubo aquí unas inundaciones que fueron muy terribles. Esos mismos carros que la gente con su sudor, con sus esfuerzos, ¿no? Por tener un Ujú. carrito y demás, mucha gente lo perdió porque se lo llevó el agua. Entonces tú sabes, te lleva el agua, te lo inunda el carro se le mete agua en el motor por un día, ya el carro no funciona igual. Entonces mucha gente que estaba pagando su carro, que había invertido en eso, lo pierde por una inundación, que es una inundación que se va a repetir continuamente, pero tiene que ver con esa planificación de la ciudad. Y, y si no nos ponemos realmente a tratar de resolver eso, todo hace cada vez peor. Tenemos problemas de Ok. esa envergadura, pero también, por ejemplo, con el vertedero que continuamente se quema y esparce humo por toda la ciudad.
y Sí, eso es crea un tóxico. problema exacto, higiénico y medioambiental terrible. O sea, que si sigo con esto, de verdad, nos vamos a ir a otro lado de la conversación. Oh, entiendo. Sí, echando eso a un lado, ¿cuál es la relación personal y espiritual del poeta Fran Báez con Santo Domingo? Sí, una relación de amor y odio, ¿no? Porque es el sitio donde tú caes, donde tú has vivido. Esta es la ciudad donde yo más tiempo he vivido. Y como te decía, al referirme a la India, de que en ocasiones los viajes también son como forma de tratar de entender esta ciudad, ver otra ciudad y tratar de entender, wow, y cómo esta ciudad acabamos siendo así. Entonces, ahí sí, hay una relación, yo siento que muy, muy directa. Eh, en un sentido fue muy adánica, para decirlo de alguna manera, en el sentido de que muchas de las cosas que yo escribía sobre la ciudad era la primera persona que la escribía, sobre todo de la Ajá. parte de la ciudad por la que yo vivo, porque nadie Ujú, más escribía sobre eso. Entonces tú incluir en tu poema ciertas referencias a ciertos sitios y todo eso, te hacía también, te daba esa sensación de explorador, de ser el primero, ¿verdad? De ser el Adán que está nombrando por primera vez a los animales, en este caso era, qué sé yo, nombrando las calles, nombrando los fábricas, nombrando partes de la ciudad, ¿no? Y nombrando mm, experiencias también que no aparecían en la literatura, y no solo en la literatura, sino en las demás disciplinas. Entonces, eso, claro, tiene un valor muy positivo de que hace que uno trate de lidiar y trate de encontrar esa manera en que se cuenta su entorno, ¿no? mm. Un poeta, ¿Cómo sí, suele desplazarse por esa ciudad? bien, aquí generalmente por esta parte de la ciudad, yo estoy en la parte oeste de Santo Domingo, en Ujú, carro, aquí se mueve mucho en carro y transporte público también. Yo camino también mucho. Tiene una bicicleta y casi tuvo un accidente. Que es demasiado carro, muy difícil. Pero yo trato sí de atrapar la ciudad de diferentes maneras. Sí, ajá. ¿no? Porque solamente si tú vas en carro, o sea, es una experiencia muy limitada, yo diría, comparándola a estoy caminando o a estoy en transporte público también. Sobre todo porque puede ver paisaje, el que camina solo puede mirar adelante. Si es un Sí. conductor, si es un conductor, ¿verdad? Bueno, Ujú, serio. sí, Mientras sí, que sí. el otro tiene la posibilidad del paisaje. Lo otro que Sí. te iba a comentar era que hay un poeta, Derek Walcott, un poeta caribeño, premio Nobel, y él Ajá. comentaba, hablaba de los poetas, por ejemplo, franceses. Él decía, ¿Cuál es el que nombre nuevamente? Derek Walcott, sí, Ok. Del sí, Walker. Ajá. sí, de Santa Lucía. Y Santa Derek, él Lucía. decía eso por ejemplo, los poetas europeos, la difícil que la tenían, de que ya todo el mundo nombró todo, de que tú vas a París y ya todo el mundo escribió sobre París, sobre cada esquina, sobre cada carnicería, sobre cada mesa de cada café, ¿verdad? Mientras aquí en el Caribe tú tienes todo, en estas ciudades tú tienes todo por hacer. Entonces eso te da un vigor y te da una posibilidad de tú desarrollar tu arte. Yo creo que el arte también tiene mucho de eso, de apropiarse de los sitios, ¿no? De que este sitio me pertenece y yo escribo sobre eso. Es Y una buena el arte es muy perspectiva. común. Sí, el arte es muy común. El tipo que viene del barrio, que quiere hablar sobre su barrio. Eso se ve mucho en la cultura del hip hop, se ve mucho en la cultura de la salsa también, de dónde tú vienes y lo que tú cuentas, ¿no? Pero imagínate un Sí. sitio que ya todo el mundo contó lo que había que contar, se agota. Sí, sí, Y yo tengo un escrito de sí, sí, tuve un escrito de la última calle en la que yo residí en Mayagüez, Puerto Rico, o sea, calle San Vicente, donde está la Plaza del Mercado. Y en ese escrito yo hablo de cómo yo tenía una barra en el primer piso y cómo eso se llenaba de personas de cierta edad para arriba que cantaban karaoke y cómo esa gente... Había particularmente una doña que siempre iba allí y llegaba a cierta hora y tú sabías que ella estaba allí porque siempre cantaba la misma canción. Y tú lo escuchabas en el segundo piso. Por eso es que me hace pensar en eso porque
pues me gusta la perspectiva que trae con Sí, con este escritor, con Derek Walcott. sí, Y es verdad, o sea, nosotros tenemos, o sea, un creador, una persona que escribe tiene muchísima tela que cortar y muchísima creación, porque, exacto, me parece bien interesante esa observación, nunca la había mirado de esa forma. Pero, ajá, iba a continuar, me iba a decir algo. sí, sí, además eso tú lo puedes extender. Por ejemplo, Octavio Paz, él tiene un libro sobre la India, se llama Oh, Vislumbres de la India. Y él oh, habla sí. de cómo ese peso de la tradición, de esa antigüedad que hablábamos, que como te decía, o sea, estaba pensando en un baile, el Odissi, es un baile Ajá. que tiene 2000, 3000 años, entonces tú te pones a ver y tú piensas en el perreo que tiene, ¿cuánto? 30 años. Entonces tú Sí. comparas y tú dices, wow, claro, hay una antigüedad, hay una que es muy difícil tú plantear algo nuevo, la idea de que es muy importante en el arte, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes cuando empiezan creen que se lo están inventando todo, que son los primeros. Entonces, cuando tú vienes ya de una cultura en que ya tú sientes que ya todo está hecho, te limita mucho como creador, ¿verdad? Entonces, lo que me di cuenta allá es que hay Ujú. una influencia latinoamericana allá. Y yo diría más una Sí. influencia caribeña. Yo oí muchas canciones en que de pronto cantaban en español y muchas de esas canciones que son las que se oyen en la película de Bollywood tienen ya mucha base del reggaetón, tienen mucha base de hecho hasta de bachata y eso, que están muy cercanas. Entonces hay algo de alguna manera le estamos inyectando cierta novedad a un espacio tan distinto, tan alejado, tan, Wow. tan lejano, ¿no? Que, bueno, Sí. lejano oriente, o sea, que es la India, ¿no? Entonces eso me parece súper importante y da también a entender esa vitalidad que tenemos como región, ¿no? En que eso, de que de alguna manera llevamos tendencia, ¿no? A lo largo del mundo, ¿no? Generalmente conocemos a Frank Baez como poeta, pero sabemos que hasta músico. Hablar un poco más de esa faceta de miembro de banda, porque algo vi de una Sí, participación en una banda. sí, no, a ver, sí, yo tengo una banda que empezamos hace ya como 15 años con un amigo Ajá, poeta y fue algo que surgió por crisis, como lo que estamos hablando, ¿no? Nadie ujú, compraba libros, nadie se interesaba por la poesía, uno iba a los recitales de poesía y generalmente quienes aparecían en los recitales de poesía eran los mismos poetas. Entonces imagínate, era bien deprimente, ¿no? Tú no tener ese apoyo, yo diría como esa escucha, ¿no? Tú sabes, tú tener audiencias. Hay una ujú. frase de Walt Whitman. Walt Whitman decía, los grandes poetas surgen donde hay grandes audiencias. Entonces yo y Homero decíamos, nos jodimos porque aquí no hay audiencia, o sea, no vamos a ser grandes nunca. Sí, Entonces, exacto. claro, lo que nos quedó fue eso, crear la audiencia y una de las formas que lo hicimos fue con la banda. Nos dimos cuenta que había un poco que cambiar el formato de la idea de la poesía, que la gente piensa en la poesía como esa cosa horrible que te enseñaban en el bachillerato, que no tenía Ujú, nada que ver con tu vida. Entonces fue un poco como cambiar ese formato, servirnos de la música, del arte visual también, de muchas visuales, y entonces utilizar los mismos textos, el trabajo que estábamos haciendo, y como que disfrazarlo un poquito para presentarlo de una manera distinta. Y bueno, y así surge el proyecto que se llama El Hombrecito. Ya nosotros tenemos 3 discos, hay varios conciertos, ahí se pueden ver por internet. Y fue un poco eso, sacar la poesía de los libros y sacarla un poquito a la calle, ¿no? Y claro, después de eso ya yo he colaborado con artistas, ajá, estuve con Eduardo Cabra, tuvo un proyecto llamado Trending Tropics, ahí yo colaboré como compositor y hay un tema también que yo aparezco. Y así, sí, de verdad. Igualmente con el arte visual, también me ha interesado muchísimo, el cine, tú sabes, un poco como hacer arte, no quedarte solamente en una disciplina, sino seguir trabajando, seguir haciendo cosas. Lo que tampoco es nada novedoso, es muy normal en la poesía. Tú piensas en García Lorca, por ejemplo, que ujú. era
hacía teatro, escribía sus poemas, tocaba el piano, era un hombre orquesta, como dicen, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que realmente las posibilidades están y es sencillamente servirse de ellas para difundir la poesía, también para... A mí no me gusta mucho la palabra experimental, ¿verdad? Ujú. Eh, pero sí para... Me gusta más la de jugar, más que experimentar. Porque Ok, hay William Burroughs, que es un escritor americano que me gusta, él decía, el experimento es algo que salió mal. Entonces él decía, ¿de qué arte experimental? Bueno, arte experimental fue algo que salió mal, porque es imposible, el experimento es algo que está ocurriendo en un momento. Tú no puedes referirte a eso a una obra, algo que ya se hace. Entonces, sí, hay como un juego, ¿no? entiendo. Eso siempre me llama la atención, el jugar con los diferentes géneros para encontrar algo nuevo siempre. Porque no sé si te pasa a ti, Ramón, Ajá, o a quienes nos escuchan, de que a veces la influencia no te viene, si tú vas a escribir un poema, a veces la influencia no te viene de otra poesía, sino te viene de una película, te viene de una canción, te viene de una pintura que viste, ¿verdad? Entonces, ujú, la influencia vienen yo creo que uno que le gusta la diferente disciplina del arte siempre está interactuando de una u otra manera, tanto como espectador y oyente y también como creador, ¿no? interesante. A mí me gusta por lo menos utilizar la poesía que yo he escrito, usualmente tiende a ser más humorística. Sí, Pero eso es un poco difícil. sí, Cómo uno trabaja la poesía de forma humorística sin que pierda, porque hay algo invisible que hace que sea pura poesía, sí. que si lo cambias un poco, lo modificas, como que pierde la esencia. No, sí, se lo mata. No El sé, misterio, yo sé que sabe de lo que estoy hablando. sí, el misterio. Esa cosa que uno no sabe definir. O sea, yo creo que sí, que la poesía es humor, porque tiene sensaciones, tiene experiencia, como te decía, la poesía, Ajá, un poema, yo creo que funciona porque son muy orgánicos, ¿no? Cuando te hacen reír, cuando te hacen llorar, cuando te hacen rememorar algo, cuando te hacen enamorarte, cuando te calientan, ¿no? Son sensaciones muy orgánicas, ¿no? Y creo que la risa, las lágrimas, son expresiones muy sinceras, o sea, la gente no se ríe, puede que te esté burlando, pero ya hay un momento en que cuando sale natural tú te das cuenta que ahí pasó algo. Entonces ahí el humor ajá. funciona. El problema a veces del humor es que eso puede ser muy efectista, ¿no? Y eso mata el poema. Porque Sí, tú dices, bueno, aquí voy a poner una parte humorística. Tú no puedes hacer eso. O sea, el humor te viene del misterio, ¿no? Eh, a veces interesante. te viene del misterio, tú puedes calcularlo, tú puedes organizarlo para que venga, pero cuando viene, perdón, tú puedes crear la atmósfera, ya para que como hacen los comediantes, ¿no? Pero viene de un sitio que tú no puedes controlar, o sea, es la gracia, viene o no viene, igual la poesía en general. O sea, tú sentate, voy a escribir un poema que vaya a hacer llorar a alguien, no, Ajá. eso es No, imposible. no puede escribirlo con esa intención así, no. No, Exacto. no, ninguna te funciona. Tú puedes escribir, voy a escribir tu poema para enamorar a una chica y quizás ese sí te puede funcionar porque es realmente una manera sincera. Tú lo vas a hacer porque te gusta y hay esa sensación y te lleva a eso, ¿no? Pero los otros son como más oportunistas, ¿no? De hacer reír a la gente o hacerle llorar. Pero eso de Sí. enamorarse, yo creo que, además de que yo creo también que la mayoría de la gente empieza a escribir poesía porque se enamora y porque quiere enamorar a alguien. Que hay una Mm. relación ahí muy... Es raro una gente que empiece de otra manera a escribir poesía. Creo que el Me amor da es... risa eso. Sí, me da risa porque yo creo que los primeros versos, como quien dice, que yo hice fueron como el séptimo grado, cuando tenía como 12 o 13 años. Una odienda así que le dije a una muchacha, tu cuerpo tiene más curvas
que la carretera vieja de, de Utuado, que es una carretera en Puerto Rico que tiene muchas curvas en la área montañosa. Estaba tratando de ser cómico, pero ahí No, hubo una creación de una yo me di rima, una... cuenta y está bueno, además que lo viste, tú sabes, es que eso lo viste, hay cosas que son potentes, que, Sí, que van más allá y que vienen y tú no sabes dónde vienen tampoco, tú no lo puedes explicar. sí, Entonces, sí, sí. eso es lo hermoso de la creación. Entonces, a veces, claro, el humor puede ser efectista, puede ser Ajá, burla, sarcasmo, puede ser, tú sabes, como ese humor negro, oscuro, muy... A mí me gusta más la ironía, vamos a decirle la buena ironía cervantina de Cervantes, ¿no? Ese humor me gusta más, que un ok, humor que es súper simpático, pero que no un humor de ácido, así como tan... Sino... Tiene su parte ácida, claro, como todo, pero al final es como inteligente, eso me gusta de él, es como inteligente, pero que detrás de eso siempre hay una compasión, ¿no? Que no una burla por burla, o sea, a diferencia hay algo. de Quevedo, qué sé yo, Cervantes no estaba burlándose de grupos sociales y cosas así, puede que lo haya hecho, pero no es conocido por eso, al contrario, es conocido más por su compasión en muchos aspectos. Entonces, creo que esa es esa ironía me gusta más, la cervantina, ¿no? Ok, a la hora de trabajar un poema, de escribirlo, Sí. generalmente, ¿cuál es el proceso de estructurarlo? Ya es más como que técnico, como que quiero X cantidad de estrofas, X cantidad de líneas, o es algo más orgánico que sale más espontáneamente. Yo creo que depende, son todas esas posibilidades que tú dices. Depende de la pieza que tú estás haciendo. Yo creo que hay una mezcla de cálculo y cálculo matemático con lo que hablábamos del misterio, la magia negra, toda esa cosa irracional Ujú, que uno no puede controlar, ¿no? Son esos dos mundos, el ujú, mundo del científico y el mundo del loco, para decirlo de alguna manera, ¿no? Esos dos mundos tienen que cohabitar. Entonces, por ejemplo, las estructuras son importantísimas, como, eh, que bueno, eso lo sabe el músico, lo sabe muy bien, de que tú tienes ujú, que tener tu compases, de que tú tienes que organizar, y así funciona la estructura poética. Cuando uno habla de un soneto, no es que bueno, que suena muy, que está organizado, sí, pero un soneto va para un sitio. O sea, tú tienes una exposición de lo que tú estás hablando, tú tienes un desarrollo y tú tienes un desenlace. El mismo principio del cuento. Y un soneto funciona así. Y cada estructura, los primeros 4 versos son de exposición, los siguientes son de desarrollo y los últimos son de posición, de conclusión. Entonces, y los mejores son los que concluyen con ese gran cierre, ¿no? Ese último verso. Entonces, hay unas estructuras siempre que funcionan muy bien. O bueno, piensa en esa exportación de Japón, el haiku, ¿no? El ajá, haiku ajá, son estructuras, son 3 versos, que bueno, hay gente que le gusta mantener la esencia, ¿no? Que creo que se me olvidó, no sé, te voy a decir un disparate, no me acuerdo ahora cuál es la medida. Pero el punto es ajá. que aquí no, aquí lo que funciona realmente es que tú tienes dos imágenes justapuestas que son contundentes, ¿no? Entonces, ¿cómo el juego entre esas dos imágenes que tú pones en esos 3 versos? Que tú tengas esos 3 versos para tener esa posibilidad de desarrollarla. A mí me parece genial. Y esas son las estructuras, y son estructuras muy, muy mentales, muy calculadas. Y eso, claro, bueno, tú puedes escribir ahí todo lo que sea. Ahora, para que eso sea poesía, tiene que tener algo que es lo que estábamos hablando, que uno no controla, que viene de un sitio donde uno no sabe de dónde viene. Esto uno sabe Ujú, dónde viene, porque esto viene de la tradición, esto viene de otros autores que fueron que lo crearon, que lo fueron desarrollando, el tiempo lo fue desarrollando, ¿no? Pero lo otro, lo que llamamos ya poesía, esa cosa que va dentro de ese envase, ujú. eso viene uno no sabe de dónde, ¿verdad? Uno no sabe de dónde, Sí, y ajá. entonces
ahí es que se da esa relación. Y claro, ahí, ya tú sabes, estamos en la época del verso libre, ahí también, yo la mayoría, al igual que la mayoría de los poetas de mi generación, escribimos en verso libre, Ajá, tenemos esas libertades, pero el problema del verso libre es que suena libre y suena muy, pero el problema es que a veces uno no sabe cómo resolverlo, ¿no? Entonces, porque así en esas libertades, mientras las estructuras te dan como es como un juego, que tú sabes que ajá. el juego de basquetbol tiene tal y tal reglas. Escribir un Ujú. verso libre sería como, ok, tenemos esta pelota de basquetbol, pero no vamos a inventar un juego nuevo. Es difícil, es difícil Caótico. porque tú no sabes qué va a ser. Entonces tú a veces toma elementos del juego anterior y trata, pero es un juego nuevo. Entonces eso pasa con el verso libre, de que te puede funcionar ciertas cosas, pero hay un momento en que tú te das cuenta, wow, lo otro es mucho más sencillo, lo otro es mucho más fácil. Pese a que la gente cree que lo contrario, ¿no? Pese a que la gente cree que lo contrario, pero lo otro realmente Mm. está más estructurado y resulta más sencillo, ¿no? Entonces, eso es bueno para reflexionar, ¿no? Para reflexionar sobre eso. Definitivamente. Y si se fija, no le he hecho una pregunta que probablemente otra persona lo hubiese hecho. Porque entiendo que es una pregunta que, que no tiene contestación, que es poesía. La poesía realmente no hay forma de describirla ni de definirla, pero sabemos que la vemos cuando la tenemos de frente. Ujú. Por eso es Correcto. que no he hecho esa pregunta y a lo mejor mucha gente en la audiencia va a estar Sí, como que, ok, porque sí, uno es como, esperaría que una de las primeras preguntas que uno le haga a un poeta es eso, que es poesía, pero claro. no hay forma de definirlo. Bueno, cuando uno se pone a definirle, acaba escribiendo un poema. Eso, siempre. Y bueno, es como tú defines el amor, son cosas son súper complicadas. Además de que inmediatamente tú lo defines, se te escurre de la mano, ¿no? Se convierte en otra cosa. Sí. Es como Sí. eso, es como lo mismo tú dices tal cosa de poesía y le pones unos límites y después te das cuenta que hay otras cosas que también son poesía, que contradice totalmente lo que tú pensabas que era poesía. Y eso me parece que es rico, 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 rico. Hay mucho tratado de poesía de eso, de gente que decía que la poesía son tal, tal y tales elementos. Y hay gente que ha demostrado que no, que se puede hacer sin esos elementos que el tratadista impuso, ¿no? Entonces, es algo que está constantemente transformándose, convirtiéndose en otra cosa, porque parte del lenguaje, el lenguaje es igual. El lenguaje se va convirtiendo, se va transformando, va hacia un sitio, va fluyendo, de pronto se convierte en una cosa, toma influencia de otro lenguaje, de otras Ujú. sensibilidades. Eh, sí. Hay un trabajo de Roberto Bolaño, no sé si sabe quién es, un escritor, poeta chileno, y él escribió una novela bien importante, se llama Los Detectives Salvajes, y es acerca de un grupo de jóvenes poetas en la Ciudad de México, y me da gracia porque uno de los enemigos de ellos es Octavio Paz. Entonces pienso en Octavio Paz, porque cuando me habla de gente que ha hecho tratados de poesía, pienso en Octavio Paz en el sentido de que Octavio Paz era un hombre que te sabía decir, oh, esto es un tetrasílabo de qué sé yo qué. Era un hombre que conocía a tal punto la poesía que no sé hasta qué punto eso lo estructura y hace que pierda cierto el canto, como que ser muy técnico con ella. Y a lo mejor mucha gente va a estar diciendo, ¿qué diablo está diciendo Ramón ahora mismo? Pero no es nada necesariamente en contra de la poesía de Octavio Paz, es más bien es un comentario acerca de cómo a veces la poesía es mejor dejarla que sea y no tratar de organizarla mucho, ni no tratar de ser muy descriptivo, ni de ponerle nombre ni adjetivo a todo. Simplemente déjala que sea lo que debe ser y se acabó el evento. No sé qué piensas sobre eso. Yo creo bueno, a mí me parece que lo importante es siempre saber más, siempre tener mayor información, mayor conocimiento, como que todos aspiramos a eso. Pero yo entiendo que Ajá. también esa imagen también de saberlo todo, ¿no?
puede pasar como prepotente, ¿no? Yo no creo que sea Ujú. tanto el caso de Octavio Paz, porque fíjate, si avanza en el libro te das cuenta que al final hay como una reconciliación que bellísima que ocurre en un parque de México que se llama el Parque Hundido, y Ajá. en que uno de los personajes de la novela, que sería el personaje de, bueno, Ulises Lima, así se llama, empieza a caminar con Sí. Octavio Paz, círculo en el Parque Hundido, que además es una Ajá. metáfora muy linda, y es como que conversan y dialogan. Entonces, como este personaje, Ulises Lima, que representa la vanguardia, está conversando con Octavio Paz, que representa eso, la tradición, el conocimiento y eso. Pero yo creo que sí, que la imagen también sería más una cuestión como de imagen. Todos odiamos a los sabelotodos, ¿no? Tenemos como eso. Y claro, y también está un poquito también como esa idea de que en el caso de la poesía, que la poesía es algo que te viene mágico, que no tiene que tener tú no tienes que tener tanta forma no sé, de atraparla, no sé, qué sé, de referirte a ella, de estudiarla, no tiene tanto sentido, sino que solamente te debe servir para vivir, ¿no? El conocimiento que te deja, que lo otro es como que no tiene sentido. Pero no, yo creo que es importante saberlo, es importante porque, bueno, como el estudio de la música, la gente que mientras más Sí. conoce tu instrumento, mucho mejor puede desempeñarlo. Tú dices que de pronto tú puedes pasarte la vida entera, qué sé yo, tocando la guitarra y hay un tipo que sabe de todo, sabe la historia de la guitarra y de pronto te aparece un Jimi Hendrix que te hace, con 24 años, te hace una cosa impresionante que te vuela la cabeza y eso pasó. Y eso pasa mucho con la música. Ujú. Porque al final, claro, son conocimiento enciclopédico, lo otro tiene que ver con... Pero yo creo que Octavio Paz lo sabía, sobre todo porque tenía grandes poemas. Yo no, yo sí sé de muchísimos casos que sí. Y ahí sí yo siento que en un momento, y sobre todo para esa generación, pudo haberse convertido en eso, como el saberlo todo, el papá mandón, el papa, que él se la sabía toda, que había que preguntarle todo, que si llegaba a todo el mundo era una solemnidad, como que llegó el maestro. Eso pasa mucho en los ambientes de la poesía, pasa muchísimo. Y cae mal. Pero, por ejemplo, ya para mi generación yo creo que ya eso quedó atrás y ya uno lo puede ver en su justa dimensión, ¿no? Como poeta, como ensayista, que es brillante en ambas vertientes, ¿no? Eh, pero sí, yo te entiendo totalmente. Yo entiendo también que así como la poesía hemos hablado de que es misterio, hay que dejar un espacio para el misterio. La leyenda que te crea un escritor. Ujú. Exactamente sabemos todo sobre un escritor y lo vemos en pantalones cortos. Esa idea así como, mágica y que crea la oscuridad, que crea el desconocimiento de mucha poesía. Se pierde, ¿no? Se pierde por eso, porque era, era muy accesible, ¿no? Entonces, a veces, Corríjame, corríjame si me equivoco. sí, Pero a mí me da la impresión de que actualmente la poesía la suelen producir personajes bohemios y no necesariamente personajes académicos ni de élite ni nada por el estilo. sí, ¿Eso hasta qué punto es cierto? es que no sé, yo tengo muchos amigos académicos que hacen su trabajo, o sea que no sé, puede ser muy injusto. Yo sí sé que la universidad surgió, es como una posibilidad de trabajo para muchísima gente también. Ajá. eh, y no sé, porque es como lo que hablábamos, podemos estar discutiendo y diciendo que la poesía está pasando acá o allá, Ujú. pero te va a sorprender, de pronto te viene por el sitio donde menos tú lo esperas. Y eso es lo que ha pasado a través de la historia, que de pronto gente que tú pensabas que iban a ser los grandes poetas se mueren jóvenes o desaparecen, dejan de escribir y aparecen unas figuras que tú nunca pensabas que iban a aparecer. Y esas son las que se imponen con el paso del tiempo. O sea, uno no sabe. Ahora hay un chico mexicano, apellido Ajá. Mondragón, creo, que acaba de ganar el premio Mondragón, Nobel. Creo. sí. Perdón que no lo tenga tan pendiente. Pues él acaba de ganar el premio Lobe, que es un premio importante que dan allá en
en España con un poemario. Ujú, Y entonces él está hablando de su experiencia como médico. Él es médico y habla de su experiencia como médico, de su experiencia cargando con cadáveres, su experiencia durante la pandemia, su experiencia con sus pacientes, ¿no? Entonces te está hablando desde un sitio que no es el que uno relaciona a la poesía, ¿no? Aunque ujú, claro, son sitios llenos de poesía, porque son sitios llenos de vida, donde hay mucha fragilidad, claro que son sitios, pero uno realmente, como tú dices, uno se imagina la poesía en el lado bohemio, en cierto aspecto. Entonces, mira, este chico, un médico de 30 y tantos años, se gana ese premio, ¿no? Lo más importante que se dan, y sobre una poesía que tiene que ver con su labor diaria. Entonces a wow, veces, mm, como te digo, no, uno no sabe por dónde viene. sí. Sencillamente uno tiene que estar pendiente y seguir leyendo y mantenerse alerta, pero a veces que tener esa seguridad sobre las cosas, sobre lo que va a pasar en el futuro, sobre qué es lo que va a Ujú. haber en el futuro, me parece como que o sea, la historia no ha demostrado que uno no puede fiarse, que no se sabe qué viene. Orlando Mondragón creo que se llama el autor. Orlando Mondragon. Ok. ¿Quién viene siendo el poeta favorito de Fran Weiss? Ay, esa sí es difícil, porque siento como Ajá, que le hago mal a mucha gente. Yo empecé ajá, escribiendo, que uno de los poetas que más me impresionó fue Dylan Thomas, que me encanta. Y fue uno de los que me metió en esto de la poesía, ¿verdad? Yo dije, ajá. esto es lo que yo quiero hacer. Eh, Y claro, esa lectura me impresionó muchísimo, me impresionó mucho el lenguaje, las cosas que decía. Y claro, con el tiempo ya un montón de poetas, cada momento de la vida han surgido figuras que me han ayudado tanto creativamente como escribí, tanto existencialmente, que no solamente relacionado con la escritura, con la cuestión creativa, sino también para pensar el mundo, que yo creo que la poesía también es muy importante para eso. Creo que te ayuda a pensar, te da perspectiva. eh, y son muchas poetas también, mucha gente. Sí. A mí me gusta, por ejemplo, me gusta mucho Elizabeth Bishop, la poeta norteamericana, me parece que es una gran poeta. Últimamente estaba leyendo mucho a Adam Zagajewski, que es un poeta polaco, que murió bueno, sí, murió el año pasado, creo que fue. Mm, Y es un poeta excepcional, no sé cómo no pudo ganarse el Nobel. O sea, hay un montón de gente haciendo cosas. También la gente más joven, hay mucha gente joven también escribiendo poemas impresionantes. A mí me gusta mucho Louise Gluck, que por ejemplo ganó el premio Nobel hace unos años, una gran poeta, una gran poeta. Y ella, por ejemplo, viene de la Academia Norteamericana, que era lo que hablábamos. Ella profesora y además es profesora y lleva a darle clase hay una poeta muy importante ahora que se llama Claudia Rankin, ujú. que es una poeta impresionante y fue alumna de Louis Gluck. Entonces, y también una tradición que viene de la academia, ¿no? Que una de las, yo diría, para decir algo a favor de la academia, una de las buenas cosas que tienen las universidades norteamericanas, sobre todo, es Ujú. que tienen esos programas de escritura creativa en que se enfocan en la escritura, que no es hablar solo de literatura, de la historia de la literatura, sino que la gente escribe y que se reflexiona en torno a la escritura de las personas que participan ahí. Eso me parece genial. Ah, bueno, hay una pensadora y humorista y escritora bien importante dentro de los Estados Unidos, Fran Lebowitz. Y ella tiende a arremeter contra eso. Ella tiende a decir que, mira, realmente nadie te puede enseñar a escribir. No, no, sí, Eh, sí, exacto. pero tú sabes qué yo pienso. Piénsalo así, cuando yo Ajá. pienso esto de las universidades, yo pienso en Grecia, yo pienso en las academias, tú sabes que iban, los jóvenes aprendían
de las experiencias de los grandes maestros, de los filósofos, de los pensadores, que por cuestiones Ajá. de edad pues, tenían algo que enseñar. Y yo lo veo un poco más en ese sentido de la experiencia que se pasa de generación en generación. Eso a mí me parece. Pero eso de enseñarte, eso eres tú fajado en tu casa. Eso tú lo sabes, Ramón, y eso lo sabe todo el mundo. O sea, tú puedes estar en todo, tú puedes tomar todos los talleres del mundo y si tú no te sientas en tu casa y si tú no tienes también esa sensibilidad, que uno se nace con eso. Hace poco mi mujer me estaba comentando que hay una palabra árabe que se refiere a la persona no, que no era de la poesía, pero sí de la cocina, de la persona que Ajá. sabe cocinar, que tiene esa gracia de cocinar. Que hay una palabra que se refiere a esa gracia que tiene el cocinero, Ajá. nosotros no la tenemos. Entonces, pero fíjate, parten del principio de que existe una gracia, que no es como que el cocinero se hace, sino que nace. Yo también creo que el poeta se nace, que una, hay una sensibilidad que te lleva a eso. Pero esa misma sensibilidad es la sensibilidad que lleva a muchos jóvenes a los talleres de escritura. O sea, una gente que tiene su vida resuelta y demás, es muy raro que vaya a un taller de escritura. Hay una gente que Ok, va a un... ¿Sí? ok, eso que acaba de decir es bien importante y tengo que hacer esta pregunta. ¿Hasta qué punto es importante la adversidad en el proceso de creación? Súper importante porque la adversidad al tiempo que nos va matando, ¿no? La adversidad es enfrentarse a la muerte, la adversidad es enfrentarse al proceso creativo, que es muy difícil. Eh, de que, por ejemplo, leemos un libro y decimos queremos escribir así, pero cuando nos sentamos no nos sale. O, ¿verdad? Entonces, todo eso son adversidades, todo eso son retos a lo que hay que enfrentarse. O que yo tengo una historia en mi cabeza, quiero Ujú. narrarla, quiero contarla. Tengo un ritmo en mi cabeza y quiero convertir eso en una canción, pero no sé cómo, no lo logro y tengo que empezar a escribir, escribir hasta encontrar la forma. Hasta que un día tú te das cuenta y tú dices, Eureka, wow, me salió. ¿Cómo? No sé. Y Mm. vuelve y se vuelve a dar ese proceso continuamente. Entonces es un proceso tedioso y claro, y de pronto tiene que enfrentarte también a muchas cosas. Tiene que enfrentarte a la adversidad de que quizás tú haces todas estas cosas que tú, tu mujer y otra persona dice que son geniales, pero que nadie te paga por eso. Que tú no puedes vivir por eso tampoco, no puedes generar dinero, divisa por eso. Tiene que depender de un trabajo, tiene que depender. Entonces es una adversidad a la que te tienes que enfrentar. Tienes que terminar tu novela Ujú. para tal fecha, pero al mismo tiempo tienes que seguir trabajando, tienes que atender a tus hijos, tienes que hacer tal Sí. cosa, esto y lo otro, ser un ciudadano. Pero tienes que sentarte a escribir, tienes que dedicarle, y esa novela cada vez que la avanza te pide más, ese poema te pide más, la banda en que estás tocando te pide más tiempo, entonces, ¿cómo tú lidias? Sí, Entonces tiene que son, ensayar, mira, no estás ensayando. Sí, ah, sí, sí, todo el mundo exige el algo. actor tiene que ensayar continuamente, entonces, y el pintor igual. Entonces son adversidades, una gente ya hay un momento en que alguien logra de alguna manera entrar en el sistema y tú recibes ciertas ganancias que no es que te van a hacer vivir una vida de lujo ni nada parecido, pero por lo menos te dejan a subsistir. A mucha gente le pasa, a otra gente nunca lo puede y tiene que mezclar eso con su trabajo y le encuentra la forma. Yo tengo amigos que se acostumbraron a escribir de noche o a madrugar y después irse a sus trabajos. Esa Ajá. disciplina férrea, entonces Sí, hay gente que le encuentra siempre la vuelta. O hay gente que escriben cosas geniales y ya consideran que eso es suficiente y dejan la literatura. También pasa mucho eso. interesante. Ok, me gustaría remontarme un poco más a los comienzos, ¿no? ¿En Ok. dónde en República Dominicana nace? Bueno, te empiezo. Sí, yo nací aquí en Santo Domingo en 1978 y nada, y con mi familia nos fuimos pasamos como unos 5 años en México, porque mi papá estudiaba en la Ajá. UNAM. Y después volvimos acá a Santo Domingo, después yo he ido estudiado fuera, he viajado y cosas,
pero básicamente yo he vivido acá en Santo Domingo. Y Interesante. escribo de acá, desde acá la mayoría de las cosas, sí. Ok, en su opinión, ¿verdad? Ujú. Porque usted tiene que reconocer que es un poeta exitoso, es un poeta que ha ganado premios, es un poeta reconocido, es un poeta que viaja y que hasta cierto punto subsiste de su creación, del proceso de creación. A su entender, ¿qué es lo que hay que tener para, además de talento, claro está, para llegar a ese lugar en donde puedo vivir de esto, puedo ser exitoso, puedo viajar y puedo hacer muchísimas cosas que he logrado con mi creación, con mi creatividad? Bueno, sí, claro, todo eso en comillas lo que te has dicho, pero yo sí te entiendo, o sea, yo creo que la perseverancia, eh, aquí hay mucha gente que lo deja el oficio pronto, escriben unos cuantos años y después lo dejan, se dan cuenta que es muy difícil y realmente es muy difícil. Pero yo creo que uno tiene que seguir y yo creo que hay que ponerse como eh, metas claras, por decirlo de alguna manera. Porque claro, tú con esto no te vas a hacer rico, no vas a hacer fortuna, no vas a hacer ni dinero nunca. Pero yo creo que hay muchas gratificaciones que te dejan la idea de tú sacar tu libro, de seguir leyendo a escritores. Entonces buscaba un poco como los espacios donde pudieran, primero, no sé, porque imagínate, una gente que trabaja de 8 a 6 de la tarde y llega a la calle, es muy difícil seguir. Entonces hay que buscar lugares más alternativos, oficios más suaves, Sí, menos capitalistas y menos destructores, ¿no? En que menos explotadores, en que, bueno, te puedas dedicar un poco a leer, que eso es básicamente lo que uno debe de hacer, leer, entender lo que está ocurriendo con la poesía y eso. Y lo otro es también, yo creo que ya como la cuestión social también de enterarte quiénes están escribiendo en tu generación, eh, acercarte y discutir con ellos de poesía y porque que al final yo siento como que son los hermanos tuyos, porque son la gente que crecieron leyendo los mismos libros que uno mismo, la misma referencia que uno mismo, los mismos versos le llaman la atención, o sea que al final son gente muy cercana, pese a que uno no lo conoce. Entonces esa gente, uno se acerca y a mí me ha pasado muchísimo con escritores de diferentes partes de Latinoamérica, de diferentes partes de Europa, de diferentes partes de África, ujú, Asia también ahora. Y son gente que uno tiene ciertas referencias, ciertas cosas, y uno empieza a hablar y dura horas y horas y horas. Porque, por eso, porque crecieron con referencias iguales, con cierta predisposición hacia las cosas, cierta sensibilidad también a ciertos aspectos. Entonces yo pienso que hay como que hay ese país de poetas, que aunque suene cursi, pero de gente que uno puede interactuar, hay como una hermandad ahí que ujú, también yo creo que es muy importante en todo este oficio y que la poesía lo mantiene, porque a diferencia de otros géneros que son donde hay más plata, que son se vuelven más comerciales con el tiempo, ese tipo de detalles se pierde, pero en la poesía eso se mantiene porque al final es por diversión, es por amor, es por ujú. pasión que uno lo hace, por entusiasmo, no tanto por plata o por reconocimiento o por éxito o por lo que sea. Entonces, eso Exactamente. yo diría, perseverar, seguir con su oficio, seguir con su línea, esa intuición que uno tiene, la intuición en la poesía es primordial. Sí. Eso que uno siente dentro, eso, dejarlo que flote. Y eso va a tomar mucho para salir, pero hay que dejarlo que vaya. Si uno no lo trabaja, se pierde, como la parábola de los talentos de la Biblia, ¿no? Ujú, Hay que trabajarlo, pero también dejarlo fluir, no ir en contra de eso. No, o sea, cuando me refiero a eso, no dejarse influir por líneas de otras personas que te dicen que las cosas se hacen de tal y tal manera. Si uno cree tal cosa, uno se deja llevar y la desarrolla, ¿no? Ese es el punto. Y así en todo. Am,
Sí, ahorita habló sobre una poetisa y a mí me interesa también aportar una y que para mí es bien importante, tiene una poesía bien chévere, es Cecilia Casanova, ella era chilena, Ujú. Sí, este, y yo creo que Chile sí, es quizás el país latinoamericano con que es prolífico, sí, que en cuanto a la cantidad de poesía que se produce. sí, impresionante Chile. El país de los poetas, no se lo imagina la cantidad de poetas que tienen, de gente haciendo poesía, es una cosa Sí. fabulosa. Es como, a mí las veces que he ido a Chile invitado a leer poesía, siempre me da como temor no estar a la altura, ¿verdad? Ah, sí, Porque me parece imagino, tan, claro, porque sí, tan- porque son más tan exigente, ¿no? deben ser más, más exigentes por toda la gente, Sí, por todos los grandes sí. poetas que han producido. Sí, pero al contrario, te tratan con mucho cariño. Siempre eh, ha sido muy, no sé, ha sido muy tranquilo, nada difícil, ¿no? Mucha, Mm, claro, la poesía sigue siendo un mundo complicado. Hay una novela de Alejandro Zambra, se llama Poeta Chileno. Está muy ajá. buena, yo la recomiendo. Y habla un poco de eso, de la cantidad de poetas que hay en Chile. Hay tanto que se ha pensado como vender el país, como la marca turismo, que sea la poesía. Ah, Tú mm, sabes, de ese tipo de cosas que hacen. ujú, Y eso, pero eso sí, sí, hay poetas que son impresionantes. Siempre te aparece uno. A mí hace poco me mandaron un poeta que ahora lo estoy buscando y no lo veo. ajá. Y lo empecé a leer, y es una cosa impresionante. Y yo no tenía idea de eso, porque es que hay un punto en que tú piensas tantos años leyendo poesía, conociendo, ya tú piensas que por lo menos el nombre te lo sabes, pero este ni el nombre ni nada. Y de pronto un poeta buenísimo, buenísimo, buenísimo. A ver si lo veo. Pero sí, yo pienso que los chilenos están naturalmente condicionados, tienen una facilidad increíble, porque son gente que ya en la misma forma en la que se expresan ya uno sabe que les puede ser bastante fácil producir poesía, como ellos mismos hablan ya, y por Ah, tipo de cultura que tienen. sí, claro, pero también depende, porque volvemos a lo que decía de los franceses, Walcott, ¿no? De los europeos, de que también cuando ya tú tienes tanta tradición se te hace muy difícil romperla, ¿no? O sea que también es complicado. Hmm. Pero A sí, su sí, entender, ¿cuál muy es? cuando Ajá, en Chile, claro. sí. A su entender, ¿cuáles son los poetas que están saliendo ahora fuertes en el Caribe? En el Gente Caribe, contemporánea, sí. a mí me gusta mucho Legna Rodríguez. No sé si la conoce. Legna es muy buena. Me No, parece muy no la buena. conozco. Sí, Ajá. yo la recomiendo mucho. Y bueno, y no solamente del Caribe, también están saliendo mucha gente de toda el área continental, que es cercana al Caribe también. Hay Ujú, hay un poeta haitiano, me gusta mucho, Sonny Tonamé, que es muy bueno. De aquí también hay una generación de gente que está haciendo cosas interesantísimas. Hay muchas chicas que están también escribiendo, más que yo creo que están escribiendo más ahora que los varones, y eso me parece súper. Además también hay la tendencia a las trans también, que eso se siente mucho acá. O sea, hay mucha heterogeneidad en lo que está ocurriendo. Y sí, aquí hace poco hay una chica que me gustó mucho. Creo que tengo el libro por acá. Eh, es que el nombre de ella es como medio complicado. Por eso estaba buscando el libro. ok. Sí, como Isquita, algo así se llama, se me ve el nombre, pero es súper, súper interesante lo que está haciendo. Y aquí con los dominicanos lo que pasa es que hay mucha gente en la diáspora también que está haciendo cosas. Eh, sí, entonces a veces, por ejemplo, Alejandro González, que es un poeta Ajá. dominicano que vive en España, me gusta mucho el trabajo de él. Y bueno, nosotros trabajamos juntos en un podcast. Rosa Silverio, que está en España.
hay un, hay muchísima gente, Miguel Valerio, Francis Mateo, que está en Nueva York. am, Hay una poeta Thais Espaillat, que ahora creo que ella está viviendo en Perú, no sé bien. Entonces también hay mucha gente que está en diferentes áreas que no solamente están acá en República Dominicana, sino que están moviéndose a través del mundo, ¿verdad? Y que están haciendo cosas interesantes. Y de allá de Ujú. Puerto Rico también, claro, Cindy Jiménez Vera, Alejandro, hay un montón de gente que está haciendo cosas allá en Puerto Rico también, y en Cuba, y en Haití, en Jamaica, en todas partes. Sí, o sea Hmm. que Me imagino que no tiene un poema favorito suyo propio, porque me imagino que los trata no, todos como si fueran sí, yo creo que más hijos. eso. Sí, pero también como que son de un momento, a veces son de unos momentos. Yo sé cuáles son los que funcionan como para un público, como para leer en alto, o sea, para leer en voz alta. Ah, Ujú. sí, yo sé cuáles pueden ser, pero en general yo creo que depende más como del momento. Tú sabes, como no es como. Pero yo entiendo eso, Ok, de que hay poemas que le pueden gustar a la gente y hay otros que son como para otros momentos, o que hay poemas que pueden ser para leer en el papel solo, o que son para leerse en voz alta. Yo entiendo ok, como ese punto. vamos a hacer la pregunta de otra forma, a ver si funciona. Si yo le fuera a dar un poema a alguien y yo le voy a decir a esa persona, este es el poema introductorio para Frank Baez, ¿cuál más o menos debería ser ese poema? Un poema que tú digas, ok, este es el punto de entrada, para más o menos tener una idea de cuál es el corpus literario de cómo es la poesía en general de él. Wow, es que no sé. Ajá, Sí, yo, por ejemplo, había un poema que me gustaba, Autorretrato, ese era como, que es un poema como que describe un poco a mí. ajá, Ese pudiera ser como uno. Pero hay un poema que fue de lo primero que yo escribí, que yo lo veo como si fuera el primer poema que hice. ajá, Y que además me acuerdo cuando lo hice, que me llamó mucho la atención. Y que se llama Jarrón. Y que jarrón, es el primer poema del primer libro que publiqué. Entonces tiene como. Es un poema que me gusta y es un poema que está. O sea que si hacen una antología mía, de toda la vida, yo pondría ese de primero. Ahora interesante. pensándolo, claro. Sí, porque me gusta y además parece un poema, yo debía de tener 22 años, algo así, parece un poema como de alguien ya maduro y eso. Eso me sorprende también. O sea, un poema muy conceptual, muy Ajá. marrón, no Sí, sé. sí, sí, como usualmente un joven de 22 años no tendría la capacidad de No, que producir las algo cosas así. están en los malabares del lenguaje, en el barroquismo, ¿no? ¿Verdad? En las metáforas inusitadas y eso. Y este es un poema muy cerrado, muy conceptual, como te digo. O sea que Mm. a mí me sorprende realmente, pero bueno, uno. Pero sí, yo Hay lo un veo. poema que habla de cómo está escribiendo un poema de noche en Santo Domingo sentado en el escritorio y pienso que a lo mejor es ese mismo cuarto en el que está ahora mismo. ¿Me equivoco? ¿Y cuál sería ese? Que habla de Santo Domingo. Es un poema que yo leí hace un tiempo atrás. Sí. Este, y ya está hablando de cómo está en la madrugada escribiendo unos versos en el cuarto y está escuchando los ruidos de de la calle en Santo Domingo. Ah, puede ser aquí, sí. Sí, Está claro. sentado en un escritorio. ¿Es ese mismo cuarto Sí, o...? sí, claro, seguro acá. Sí. O Yo sea, creo que que ahí mismo es donde es escribe. el que yo creo, sí. Claro. Ok, le digo ahora mismo de dónde lo saqué, porque yo tengo dos libros, Mm, dos poemarios, sí. este, pero los tengo en el Kindle, no Mm, es físico. ok, ok. Este, poemario. Es uno, lo digo ahora mismo. ¿Y habla de Santo Ajá, Domingo? ajá. Ajá. Este es el futuro que estaba esperando. Ah, ok. ¿Y cuál es? Lo que estoy mirando aquí es el libro. Lo que pasa es que el Kindle lo tengo allá, pero lo está descargado. Sí, no tiene carga.
Ah, wow. Pero hay un poema ahí que habla sobre eso. Entonces me parece bien interesante. Este, pero vamos a hablar de eso de una vez. ¿Cuántos poemarios has sacado? Ah, son cinco, sí. Cinco poemarios. Uno, dos, o seis poemarios. Ah, wow, espérate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis poemarios. Seis poemarios. Mm. Sí, los Entonces, poemarios han salido, además han salido antologías, han salido como otras cosas, ¿verdad? Pero son seis mm, poemarios, son como seis libros, ¿no? Sí. ok, me parece interesante. Antes de comenzar a grabar, me estaba haciendo el comentario de que sus libros han sido generalmente publicados en Colombia. ¿A qué se debe eso? No, que me quieren. Eso no. No veo otra lógica. Sí, bueno, Ok. y comparado con el Caribe, pensemos ya en Cuba totalmente desarticulado como centro importante de pensamiento, como lo fue, qué sé yo, en una generación anterior, ya no lo es, entonces quizá hubiera sido Cuba donde saldrían los libros. Entonces yo creo que quizá ahora Colombia está desempeñando ese papel de tomar esa escritura que se hace en la zona y difundirla, ¿no? Porque somos países pequeños, muy difícil acá no tenemos editoriales. En Puerto Ujú. Rico es un poco similar la situación. Sí, Entonces, hay, pero son pocas. sí, aquí hay también, pero son pocos. Entonces no tenemos esa tradición no están los grandes grupos editoriales, no hay nada parecido. Entonces, estos espacios se prestan, tienen la posibilidad tienen no solamente, porque cuando te hablo de aparato editorial, no solamente me refiero a que imprimieron los libros, es también te de que salgan los libros y se difundan y te inviten a bibliotecas, te inviten a ferias, te inviten a festivales de poesía. ¿Tú entiendes? Como que se dé todo el proceso. No es sencillamente sacar el libro. Entonces yo pienso que allá sí pasa. Allá hay congresos, allá están pasando cosas literariamente. Y muchas de esas cosas, claro, te pagan porque existe ese aparato editorial, cultural que como te decía, quizá en un momento existió en Cuba, pero ya no existe, que era un país en el Caribe, era un país un poquito más grande. Entonces nosotros Ujú. tenemos en esta época quizá tenemos a México, que es otra opción, tenemos a Colombia y en cierta medida Estados Unidos, pero ya es como muy raro que alguien te diga, no, porque en Venezuela está saliendo, ¿tú entiendes? No hay ese tipo de cosas se da en esos tres países que son lo más cercano. Y ya Estados Unidos, ya tú sabes que son otras particularidades, por el idioma y por otras cosas más. ¿Cuándo podríamos esperar para cuándo más o menos saldría un próximo trabajo de Frank Weiss? Bueno, yo estoy trabajando en una crónica que va a salir pronto, creo, en unos meses. Y sí, hay una novela y hay un libro de poesía que están en proceso, vamos a ver. Pero yo sí, yo espero ya que entre este año y el que viene sale. Este año, claro, sale algo. Yo creo que no voy a... Los años que me quedan de vida, yo creo que trataré de sacar por lo menos un libro al año. Que puede Ok. ser de poesía, puede ser una novela o puede ser un de ensayo o lo que sea. Y Pero claro, algo, ajá. sí. Y claro, salen otros libros. Ahora, qué sé yo, ahí en la India se publicaron dos libros, pero son dos traducciones. O sea, que Wow. también es un trabajo valioso porque uno está trabajando con el traductor y todo eso. Y bueno, muy Ujú, querido. Y esa parte que tú dijiste del privilegio, ¿verdad? Que he tenido, de que me traduzcan obras, de ser conocido en otros ambientes. Sí, ujú. yo lo veo como un milagro, y lo veo como una bendición, como un milagro realmente. Un milagro. Nunca pensé que cosas se ocurrirían. Y, y pasan, y están pasando. O sea que estoy muy feliz Sí, por eso. no, definitivamente, porque también sucede que hay mucha gente talentosísima que
nunca Mm. es conocida. Sí, no, Y no es claro. por falta de talento ni falta de Mm. capacidad, es que simplemente las Sí, circunstancias sí, las no circunstancias fueron son, las ideales. sí, las circunstancias son horribles. Piensa en alguien que, sencillo, piénsalo así. Yo tengo una amiga que es una gran escritora ecuatoriana y la acaban de invitar a unos eventos en Estados Unidos porque van a traducir un libro de ella y a ella no le dieron visa. Entonces ya solamente por ese hecho, ya ella apunté que tenía 5 presentaciones en 5 sitios fabulosos donde le iban a dar plata, donde además iba seguro a interactuar con gente de primera, con grandes lectores. No puede hacerlo Ujú, sencillamente porque no tiene. Entonces hay ciertas cosas que a veces tiene que ver con la suerte, que tiene que ver con un montón de aspectos, esa circunstancia de la que tú hablas. ujú. Que nosotros lidiamos con eso como caribeños, ¿no? Sí, lo Sí, difícil que a veces resulta. yo creo que la precariedad es una parte esencial de ser del Caribe. Sí, sí. La precariedad es bien importante. Y Para en, bien o para mal, porque también tiene su aspecto positivo. y en esa precariedad entonces pasan esos milagros, que es lo que reconozco. Porque al final tú dices, o sea, esto no está organizado, esto es tan desordenado que es imposible tú pensar que de este desorden va a surgir algo. Y de pronto surgen cosas. Y ese es el milagro. Ujú, Porque, o sea, aquí el ambiente cultural no trabaja para las obras de ningún artista. O sea, tú no tienes acceso a educación, a centros culturales, a bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo depende de la fuerza que tenga cada artista, ¿verdad? En otras sociedades muchas de las obras se deben al Estado porque se invirtió en educación, se invirtió en cultura, se invirtió en esto y lo otro. Aquí no se invierte en esto, entonces yo creo que los artistas tienen tienen que tener esa ambición, tienen que tener esa pasión, esa gran pasión. Y la ujú. cosa ocurren entonces, pero no tanto por el medio. O sea, seguimos con lo que decía Whitman, que da pavor, ¿no? De que los grandes poetas surgen ante alrededor de grandes audiencias. Entonces, Pero fíjese, yo pienso que también hay que tener cuidado con lo que está muy comercializado, con las fórmulas, claro, con el mercadeo, con el sí, consumerismo. sí, Con eso también hay que tener cuidado, porque no necesariamente estos libros que salen en las grandes listas de los mejores libros del año, las mejores publicaciones o lo que sea, hay un interés económico detrás de eso. ah, no, claro. No, no necesariamente esas obras están ahí por Sí, mérito creativo. sí, pero el punto, Ramón, es que salen. Es que hay porque yo lo que digo, no, yo creo que nosotros, yo me creo que nosotros somos los mejores. O sea, lo que estamos queriendo aquí en el Caribe. Yo me lo Ah, creo. claro, sí. Pero yo te Esa digo es en la el actitud. sentido de que, sí, yo lo que te digo en el sentido de que salen los libros. Mi padre, por ejemplo, se murió y él siempre quiso tener un libro de tapadura. O sea, un libro decente, que se viera bien, porque era una persona de libro. Y decía, wow, Ah, yo quiero tener eso. ¿Y cuánto gente que no le importa nada la cultura, sacan un libro y logran, en cualquier país del mundo, logran un libro de tapadura? Y que realmente no ujú, le importan los libros, no crecieron. Pero para una gente que tenía esa ilusión, como mi padre, de tener un libro con tapadura, no lo pudo ver en vida. Entonces tú te quedas pensando y tú dices, wow, pero ¿y por qué? Por el medio, por el tipo de medio en el que estamos, que es un medio difícil, un medio complejo, ¿tú entiendes? Pero mira ese caso también. Mi padre tenía esa pasión de ver ese libro en tapa dura, pero una gente de cualquier país de esto, ponte Holanda, Francia, qué sé yo, para poner Argentina, México, para ponerte algo así, quizá no le ven, no ven eso como la gran cosa, ven como, ok, salió un libro, sí, y no le despierta esa pasión, ¿te entiendes? Ese entusiasmo que nos la despertaría a sí. nosotros, que nosotros decimos, wow, mira Ujú. eso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos esa pasión por las cosas todavía, pese a las adversidades del medio, ¿no? Que son muchas, y todavía seguimos aquí de pie, intentándolo. Y eso yo creo que es lo meritorio, ¿no?
Estoy viendo que es optimista en cuanto al estado de la producción literaria en el Caribe y comparto ese optimismo porque realmente pienso que lo que se produce es de primera calidad. Claro, y porque en ese sentido estamos pensando en la gente, de lo nuevo que te digo, porque la estructura no existe. Pensamos en la gente y por eso creo que hay mucha gente valiosa. Me gustaría empezar a decirte todos los nombres, para mí se me olvida. S- Hay un proyecto Ajá, que yo trabajé sí. con, con una editorial de Miami que se llama Oh Miami. Y el Ah, libro, eso yo lo vi, sí. y el libro está muy bonito y es una recopilación de textos de poetas caribeños y de Sí, que poetas la portada es una concha. caribeños. Sí, sí, se llama Onshore Offshore Ajá. y Poetas de Caribbean. Y también, bueno, está en español, está en inglés y está en creol también. O sea que yo lo recomiendo mucho, lo pueden conseguir y te da un vistazo muy, muy interesante de lo que está ocurriendo en nuestra zona, ¿no? Acá en el Caribe. O Mm, sea, eso es lo, es una recomendación que ojalá sí, se les llegue. entiendo. Claro, sí, pues verifiquen esa obra. Algo que me viene a la mente que me gustaría preguntar. Generalmente la poesía no tiene una audiencia grande en comparación con otros géneros literarios, como puede ser, por ejemplo, la novela, que la novela se lee Correcto. bastante bien popular. ¿A qué se debe eso en su opinión? Que yo creo que son cosas distintas, pero también por otro lado, imagínate, tú tienes la poesía quizás no tiene su espacio, pero de pronto tú tienes que te meten la poesía en una canción y la cantan millones de personas. O tú vas a un Exactamente. estadio, hay 200.000 personas cantando unos versos que escribió una gente sola en un cuarto, ¿no? Entonces la novela no tiene eso, la novela, bueno, si la convierten en película y todo eso. Pero yo creo mm, que la poesía tiene también esa posibilidad de que puede montar, de que puede convertirse en canción, puede convertirse en teatro, puede convertirse en monólogo, ¿no? Y, y yo lo veo así, claro, un oficio solitario, los libros de poesía son para especialistas, es muy rara la gente que dice, al menos que sea un libro que se haya hecho popular, porque hay libros que se han hecho populares, hay, por ejemplo, en Instagram hay mucha influencers ahora que hacen libros de poesía y se venden muchísimo, se venden millonadas. Eh, Ujú, o sea, porque el formato funciona, ponen un poema que una paginita, la pegan como una foto y imagínate tú una recopilación de eso lo vende como libro y la gente lo compra porque, mira. Pero mm. tú sabes, la poesía es compleja, toma tiempo y requiere estudio, requiere meterse en eso, ¿no? Y yo creo que el lector o la lectora de poesía son gente que van allá porque realmente van con una sinceridad a comprar el libro. Yo no creo que es una cuestión como de moda Sí. o de que lo van a comprar porque van a hablar con amigos sobre eso, sino es por espíritu, porque él Mm. quizá abrieron un poema y le significó mucho y dijo, yo me quiero comprar ese libro. Y son gente Eso sencilla. que, eso que menciona de la música es bien importante, porque la música no es otra cosa que poesía, pero con acompañamiento musical. Sí, claro, Y me viene a la mente, para mí, una poetisa bien importante contemporánea de nuestros tiempos. Ella es peruana, Lala. Eso, eso es gusto y tenga, como decimos nosotros en Puerto Rico. La claro. música que esa mujer está haciendo, no sé si sabe quién es, pero No, no la eh, conozco. Me lo tiene que mandar tiene ahora. unas canciones. Sí, 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 se claro. escribe la y después la. Entonces el segundo es con un acento en la. La. Sí, la. Sí, no, no, Y imagínate. Sí, claro. Mucha gente del performance también. No ujú, solamente con la música. Sí, hay muchísima gente haciendo cosas interesantes, que no son gente que solamente, o sea, que la poesía no solamente está en los libros, sino también de un montón de medios. Y sí, yo creo que es importante que, que la manera en que está llegando la poesía de diferentes formas, ¿verdad? Que no es solamente ujú.
a través de un libro y eso. Pero como de nuevo eso, de que es algo que está vivo, a veces yo creo que nos metemos en esos prejuicios porque pensamos que es la poesía del colegio que nos enseñaron en el bachillerato, cuando la poesía, yo creo Sí, que hay de está todo ahí, tipo para todo tipo. está ahí en nuestra sociedad. Y es un poco como acercarse a eso, ver qué se está haciendo Sí, y creo que funciona. O sea, dedicarse a buscar, y el que busca encuentra. Porque es lo que pasa con la literatura, un libro te lleva a otro. Uno tiene ujú. no es tan complicado. Un autor te menciona a otro autor y te viene el gusanillo de la curiosidad siempre de que, wow, vamos a ver cómo está el autor. Y va y entra. O sea, una cosa te lleva a la otra. Y esa es la magia del asunto, ¿no? Sí, debería buscar en su mensaje porque hace un par de años atrás yo le escribí un mensaje por Messenger y me contestó. Sí. Yo le escribí un mensaje después de que terminé de leer su poemario y dije, Ah, creo que maravilloso. fue algo corto. Yo dije, esto está cabrón. Algo así escribí. Está Entonces bueno. creo, me contestó, me alegro que te haya gustado. Eso fue hace un par de años atrás. Debería Ah, buscarlo, a lo mejor lo va a encontrar. No sé si fue de Facebook o no sé qué algo así. plataforma utilice. Pero Ya, sí. Debería buscarlo y a claro. ver si lo encuentra. Pero sí. Tengo dos. El que le mencioné y el otro que se me olvida el título. Pero hablando de título, para la audiencia, ¿alguna publicación que promocionar ahora mismo? Bueno, el libro ese de Miami lo estábamos promocionando, pero bueno, los libros míos están por ahí, cómprense cualquiera que puedan. Claro, el, sí, sí, pueden comprar la crónica, lo que trajo el mar, eso puede estar interesante. Entonces ahora acabo de sacar una antología que era de un libro mío que se llama Llegó el fin del mundo a mi barrio, se publicó en inglés y esa versión está en bilingüe, está en inglés y en español, que también eso puede ser interesante. Llegó el fin del mundo a mi barrio. Qué Eh, interesante. y, y bueno, sí, lo buscan ahí en internet, cualquiera que le guste lo pueden conseguir. Hace poco yo relancé un libro de cuentos que se llama Pagarle todo a los psicoanalistas. Entonces está como actualizada esa versión, esa la pueden conseguir por internet. O sea que todo eso Ujú. se lo recomiendo, sí. Ojalá se animen. Excelente. Bien, de verdad, muchas gracias por este espacio. Me he sentido muy cómodo y nada, cualquier momento que tú quieras, colaboramos, sí. Seguimos colaborando. Excelente. Sí. Excelente. Bueno, nada, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto. Y esto ha sido una nueva edición del Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.